Muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a nuestra cuarta sesión de lo que es psicología educativa, el curso de psicología educativa. Bueno, ya estamos casi por terminar. ¿Qué tal? Cómo les ha venido el curso? ¿Está cubriendo las expectativas? ¿Requieren de repente por allí un repasito? ¿Han averiguado un poco más de los temas? ¿De repente algo les está causando mucho más impacto o de repente quiere profundizar en algo? Justo hoy le he compartido por ahí un poco de material a nuestro coordinador para que cuando terminemos nuestras clases, terminemos nuestros cursos y ustedes se hayan certificado, puedan acceder. Son unos libritos de Marino Pérez, perdón, justo de lo que platicábamos la sesión anterior, ¿no? Sobre esta nueva generación que le están denominando. Disculpe, Miss, no se escucha. Hola, buenas noches. No se escucha. Hola, ¿logran escuchar? Sí, ¿Se señora, escucha? ya se escucha. ¿Sí? No sé qué pasó, Sí. pero no me sale activado el micrófono, así que voy a hacerlo desde usando los audífonos. Normalmente esto funciona. Bueno, empezaré. ¿Sí se escucha bien? Bueno, ya está. Disculpen, muy bien, empezaré nuevamente la clase. Buenas noches, bienvenidos. Les estaba saludando hace un ratito, espero que hayan tenido bonito día. Y les estaba comentando un poquito que ya estábamos a puertas de cerrar el curso, este nuevo grupo de lo que es psicología educativa, y que le había compartido a nuestro coordinador por ahí un poquito de material justo de lo que estábamos conversando en la clase anterior, ¿no? Acerca de cómo trabajar o cómo ganarle a esto de las redes, ¿no? Respecto a la atención, respecto a la concentración de los chicos. Y encontré bibliografía de Marino Pérez, es un psicólogo, es un escritor español, hace muy buena investigación, justo habla de esta generación, ¿no? De los cambios. Así que me pareció oportuno el poder compartírselos y espero pues que le puedan dar una leidita, le saquen provecho. Está interesante el librito, ya igual lo consulté con algunos colegas y me comentan que está bien interesante, sobre todo para entender cómo es cómo va cambiando esta generación, ¿no? Y a qué tipo de estudiante vamos a encontrar nosotros en el aula y en general, ¿no? En todo momento. Muy bien, ¿me confirman por favor si es que sí se está escuchando? Sí, te escuchamos. Ok, sí se escucha.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a empezar con la sesión de hoy. Hoy vamos a trabajar lo que es la psicología del aprendizaje y vamos a ir identificando cuáles son estas dificultades educativas. ¿Ok? Igual de la clase anterior nos quedó un poquito ahí de material de revisar. Ya se los voy a ir incluyendo a medida que vamos trabajando la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo lo que son estas dificultades educativas, estas dificultades sobre todo dentro del contexto escolar, ¿no? Entonces, la mayoría de ustedes debe estar o debe entender o tener conocimiento acerca de algunas de las dificultades que suelen aparecer dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, que el chico lee y se olvida rápido de lo que lee o no comprende de repente lo que está trabajando, que se le dificultan hacer operaciones matemáticas básicas, ¿no? O que de repente tiene dificultades en su conducta o dificultades en el manejo, por ejemplo, ¿no? De la frustración, no sabe socializar dentro del aula y esto pues genera dificultades dentro de lo que es su proceso de adquisición del lenguaje. Además de que estas dificultades pues interrumpen el trabajo en común que puede haber dentro del aula, ¿no? Entonces, comprender realmente estas dificultades, entender qué está ocurriendo, sobre todo de esta mirada psicológica y pedagógica, nos va a ayudar a que nosotros podamos evitar estos errores en la interpretación, ¿no? De qué en realidad está ocurriendo y que justamente no utilicemos como un causal o como un justificante el que de repente estas dificultades del estudiante se deben a que no se esfuerza, se debe de repente a que no está motivado, o que de repente tiene alguna dificultad en la capacidad. ¿Por qué? Porque muchas de estas dificultades tienen un origen neurocognitivo, ¿ya? Muchas de estas también son contextuales y algunas y otras son emocionales, ¿no? Pero dependiendo del origen o dependiendo de la situación, van a requerir intervenciones que sean específicas para esa condición. Entonces, lo que buscamos en esta sesión es que ustedes pues vayan teniendo algunas herramientas conceptuales, sobre todo, para que reconozcan cuáles son estas dificultades del aprendizaje, ¿no? Y los trastornos más frecuentes. Estoy en el trabajo conversando con una de las amigas, me dice, fíjate que mi hijita dice que tiene todos los indicadores de TDAH. Yo le digo, ¿y cómo es que tiene todos los indicadores de TDAH? Y me dice, es que le ha preguntado a la inteligencia artificial cuáles son, fíjense en esto, cuáles son los requisitos para tener trastorno o para identificar si se tiene trastorno atencional, ¿no? Y me manda la captura y me manda todas las cosas. Y yo le digo, ¿por qué cree que lo tiene? Y me dice, ¿no? Yo ya le he dicho que ella no tiene nada, un par de sandalias le voy a dar para que se enfoque. Así me dice riéndose, ¿no? Le digo, pero ¿por qué ella cree que tiene estas dificultades? ¿No? Y voy a ser infidente y voy a leerles lo que manda la niña, ¿no? Y dice, por ejemplo, inquietud motora, ¿no? Ese es uno de los indicadores que le manda el chat y le dice, ¿no? Moverse en el asiento, retorcerse, correr o trepar en situaciones inapropiadas y califica como más menos, o sea, a veces. Y le digo a mi compañera, ¿te pasa a ti que te aburres estando en el trabajo, de repente estás concentrada haciendo algo y viene una persona y requiere que tú le atiendas? Sí, me dice, es más, yo pienso que tengo también eso porque no tengo muchos distractores. Y le digo, va, ahí está el punto. Tú tienes muchos distractores, pero no es que tú tengas dificultad para concentrarte, son cosas distintas. Y es muy probable que lo mismo le pase a tu hija, que no sabe filtrar. Recuerdan que en una clase nosotros conversábamos un poquito de los estímulos y de la atención que viene a ser como un filtro, ¿no? Imagínense la atención como un embudo
y va a pasar solamente, puede pasar una cosa por vez, ¿no? Entonces, le decía, no es que tengas las dificultades atencionales, solo que no estás prestando, o tienes demasiados distractores y pues, lógicamente, tu foco no está dirigido, ¿no? Les pongo en contexto esto porque ahora, ya, en la actualidad es muy, digamos, como que se busca tener esto porque se ven estas dificultades atencionales o estas dificultades de aprendizaje, se ven como ser algo, sí, se ven como ser algo cool, ¿no? Como yo también tengo esto, como lo de acá. Eso tiene dos lecturas. Uno, como que se ha generalizado, o sea, ya no se ve como una etiqueta de problema. Y la otra lectura es que estamos patologizando tanto las cosas que, como que lo normal es no tener dificultades, ¿no? Y lo anormal es tenerlas, ¿no? Entonces, ahora lo normal es tener estas dificultades y lo anormal es no tenerlas. Entonces, raro si yo no la tengo. Entonces, esto nos da dos lecturas del panorama, de cómo es que los muchachos se identifican y cómo es que el que tengan acceso a esta información o que de repente por ahí les lancen estos test, ¿no? Haz este test a ver si es que tienes este problema o haz este test a ver si tienes este otro, ¿no? Entonces, a veces nosotros también como adultos caemos en esa simplicidad o caemos en esa forma de mirar que yo considero que es una forma inadecuada de mirar estas dificultades en el aprendizaje, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar dentro de esta sesión es que dejemos de, primero, ver como si fuera una patología, es decir, como si fuera una enfermedad o fuera una condición incapacitante. Y lo que busco es que ustedes vean más allá, ¿no? De que sea un trastorno. Entonces, de sensibilizarnos cuán importante es esta evaluación psicopedagógica o la evaluación psicológica, la intervención, cuán importante es tanto en el contexto educativo como en el contexto clínico o terapéutico, ¿ya? Y la detección temprana, que es, yo creo, lo más importante, ¿no? Por eso les decía, de esta experiencia hay dos lecturas. Si es que lo vemos como la intención o la curiosidad de saber si es que todo va bien en mí, perfecto. Pero si la lectura de esto es buscando, yo forzándome a tener esta condición, entonces allí sí estamos yéndonos por un camino distinto a lo que realmente es, ¿no? Entonces, importante para que nosotros podamos ir entendiendo cuáles son estas dificultades de aprendizaje, entender cómo es que aprendemos, ¿no? Cómo es que procesamos la información. Entonces, yo aquí les he traído un poquito lo que son los modelos cognitivos de lectura, escritura y de cálculo. Estos modelos explican en realidad qué es lo que pasa dentro, ¿no? En su proceso de codificación y de clasificación de información de la persona. Cómo se da el aprender a leer, cómo se da el aprender a escribir y cómo se resuelve o cómo se va desarrollando esta capacidad para poder resolver operaciones matemáticas, ¿ok? Entonces, estos modelos nos van a ayudar a entender estas habilidades y que estas habilidades no solo van a depender de cuánto practique, ¿ok? No es que yo me siente y practique y practique y practique, sino que estas habilidades van a exigir o van a pedir que a la par se vayan desarrollando procesos mentales, ¿ok? Procesos que son importantes. Yo siempre les menciono y les digo habilidades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos tenemos la capacidad, estamos predispuestos para esto, pero la habilidad es la que se va entrenando. La habilidad es lo que permite que seamos más diestros en esto que otras personas, ¿ok? Entonces, ocurre que cuando uno de estos procesos falla o de repente el desarrollo no se está dando con
de manera adecuada, aparecen estos problemas específicos del lenguaje. Entonces, el modelo cognitivo, que es este de acá, ¿ya? El modelo cognitivo de la lectura dice que leer no es solamente el que tengas o el que digas las palabras en voz alta. Leer implica que la persona que está expuesta a la lectura, la persona que está en el proceso, pueda reconocer letras y también pueda reconocer sonidos, ¿no? Entonces, esto implica que la persona pueda identificar las letras, relacionarlas con el sonido, pueda también entender, por ejemplo, el deletreo, ¿no? Esta forma de deletrear mentalmente, digámoslo así, ¿no? Que nosotros la usamos, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo o cuando vemos una palabra nueva, entonces la deletreamos, ¿no? A nosotros como adultos nos pasa. De repente, imagínense que ustedes vean esta palabra, ¿no? Inconmensurable. Y dice inconmensurable. Primero va el deletreo para la lectura, ¿no? Para entenderla. Entonces, ese es el proceso de la lectura. Entonces, aquí se basa o se rige en esta capacidad, ¿no? Que les decía, de identificar letras, de relacionarlas con el sonido, de también poder unir estos sonidos para poder formar las palabras, ¿no? Otro de los puntos en los que se centra el modelo de lectura es el de leer con fluidez, ¿ya? Es leer sin esfuerzo excesivo, sino que tenga el ritmo adecuado. Imagínense que yo les tuviera que leer esta información y lo leo de esta manera. Para comprender cómo aprendemos y procesamos la formación escolar, la psicología cognitiva. Entonces, la fluidez es importante en la lectura. ¿Por qué? Porque no o impide que se gasten muchos recursos o muchos esfuerzos o energía en estar concentrados en entender, en juntar este deletreo, que nos perdemos realmente de entender qué es lo que está diciendo al momento de leer. Entonces, por eso es importante la fluidez. De la fluidez viene el hecho de que se comprenda lo que se está leyendo. ¿Ok? Entonces, otra de las partes del modelo cognitivo es esto de la lectura con fluidez. A un ritmo adecuado, sin esfuerzo excesivo. Entonces, así como tenemos esta lentitud en la lectura, también está esta forma para comprender cómo aprendemos y procesamos la información escolar, la psicología cognitiva ha desarrollado modelos que explican los pasos que da nuestro cerebro. Estos modelos son fundamentales para entender tanto el aprendizaje como nuestras dificultades, dislexia, disgrafia, discalculia. Entonces, ¿ven? Muy rápido también me pierdo porque están tan pegadas las palabras y a veces tan masticados que no comprendo. Entonces, la fluidez y el ritmo son importantes para que en este modelo de la doble ruta de la lectura, pues no solamente se lea, sino también se comprenda lo que se lea. ¿Listo? Entonces, acuérdense, se puede leer rápido, pero eso no implica que yo haya entendido lo que leí. O de repente, leo muy, muy lento y recién allí comprendo, o de repente por ahí como que me esfuerzo demasiado por entender. Entonces, esa fluidez o ese problema, esa dificultad, significa que hay un proceso, ¿no? O que esta dificultad está en un proceso diferente. Leo, pero falla la fluidez. Leo, pero falla el ritmo, por ejemplo. ¿Listo? El otro modelo es el de la escritura, el modelo cognitivo de la escritura, que nos permite, pues, escribir. Entonces, aquí escribir es una de las tareas que creo es mucho más complicada y que exige mucho más recursos, sobre todo porque tiene que ver con lo motriz, que la lectura, ¿no? Entonces, el modelo de escritura dice que aquí hay actividades o que se requiere capacidades mucho más complejas. Primero, para escribir, yo tengo que ordenar esto que estoy pensando, ¿cierto? Entonces, lo primero es planificación,
organización de ideas, coordinación motora, ortografía y gramática. Distinto a cuando yo lo hablo. En el hablar, yo también tengo que organizar ideas, pero no me estoy fijando de repente en la gramática, ¿no? En la ortografía, por ejemplo. No me estoy fijando en eso. Entonces, no necesito estar coordinando, por ejemplo, o tener la habilidad de lo que es coordinación mano-ojo, ¿no? Entonces, solo fluye. Entonces, en la escritura sí requiere mucho más esfuerzo, ¿no? Primero es ordenar la idea, segundo es escoger estas palabras o tener esta estructura para poder plasmarlo, ¿no? Luego, la ortografía y la caligrafía. Miren, ortografía, puede ser que yo no me equivoco, tengo muy buena ortografía, pero mi caligrafía está para llorar. O tengo letra de doctor, como dicen, ¿no? Entonces, allí dificultades también. Ahí tiene que ver no solamente el que no me equivoque o el que respete las reglas ortográficas de mi idioma, sino también el uso de estas palabras y la caligrafía, ¿no? Y por último, lo que exige el modelo es el control motor para escribir, pues. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen preguntas, chicos? ¿No? ¿Va bien? A ver. No me aparecen mensajes. ¿Sí están mandando los mensajes? ¿Sí? Sí, señora. No me están apareciendo los mensajes. Dame un Estamos en- ratito, salgo estamos en- y vuelvo a entrar. No sé qué está pasando. Salgo y vuelvo a entrar. Un minutito nomás. No se vayan, no se vayan. Hola, hola. ¿Me escuchan? Perfecto. A ver. Sí. Ahora sí. A ver, manden mensajes, porfa, para ver si es que ya se lo puedo ver. Sí, ya vi. Está medio raro, ¿no? Llega la notificación anteriormente, pero no escuchaba no leía, ¿no? Escuchaba la notificación, pero no leía lo que escribía. A ver. Ya está. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, pueden reenviar sus mensajes si es que era un tema de consulta. Ya, muchas gracias. Listo. Cosas del internet. Muy bien, entonces les estaba allá. A ver. Sí, definitivamente, Jamie, yo sí creo eso, comparto esto. Es no tanto, ahí está la diferencia, no tanto es por la tecnología, sino como les platicaba la vez pasada, es por el uso, la forma ¿ok? Y la tecnología no es tanto que elimine el aprendizaje, pero sí limita la forma en cómo nosotros aprendemos o los niveles, digámoslo así, de atención que estamos utilizando, ¿ok? Hay condiciones, por ejemplo, les explicaba la vez pasada, ¿no? Les explicaba esto de, se me fue, los reforzadores inmediatos, ¿no? La recompensa inmediata es el término. Entonces, de repente los muchachos, buscan algo y no les gusta y avanzan y avanzan y avanzan hasta algo que les atrae, ¿no? Y normalmente lo que les atrae son cosas físicas, son cosas divertidas, son cosas que en cuanto a exigencia del procesamiento propio de pensar o analizar la situación, no place mucho, ¿no? Entonces,
allí creo que es en lo que está fallando. Lo segundo es que, por ejemplo, el que tengan mucho acceso a esto de la inteligencia, que no está mal, sino la forma en cómo lo usa. Entonces, está sustituyendo el hecho de pensar por sí mismo para que una máquina lo haga por él, ¿no? Y a las finales alimentamos la inteligencia, aumentamos la capacidad de la inteligencia y nosotros estamos disminuyendo. Entonces, yo creo que allí es la dificultad. O sea, no perjudica. De hecho, la tecnología, nosotros, por ejemplo, en la parte clínica, la tecnología en la parte clínica a nosotros nos ayuda mucho porque se diseñan programas, ¿no? Se trabaja de repente con cosas que manualmente nos demoraría mucho más. Con la tecnología nos ayudamos para poder trabajar de repente, por ejemplo, discalculia, disgrafia, dislexia, ¿no? Entonces, estas dificultades del aprendizaje. Pero si es mal orientada, o sea, como les platicaba, si lo utilizamos para reemplazar un trabajo que debemos hacer nosotros, allí sí nos está perjudicando, ¿no? Nos está perjudicando porque ya pues no se trabaja o no se desarrolla lo que es la atención sostenida. No hay un esfuerzo. Creo que sí, no hay esfuerzo cognitivo por tratar de entender esto o entender lo que estamos leyendo, ¿no? Se busca lo más fácil. Mejor explícame en tus palabras, pero el leer y tratar de comprender lo que dice, entonces allí yo creo que ahí está la dificultad, ¿no? Y nos pasa, por ejemplo, yo también hay momentos en que digo, ay, estoy estresada, estoy aburrida. Y que comenzamos a mirar, ¿no? Entonces, antes el aburrimiento era el espacio donde te vuelves mucho más creativo, donde empiezas a hacer cosas, a mirar cosas. Tú dices, ay, no sé qué hacer, pero de repente por ahí hay cosas que hacer, pero el hecho de que no son placenteras, o sea, no las miras, ¿no? Y te engañas diciéndote que estás aburrido. Y lo más fácil para quitarte el aburrimiento es distrayéndote, mirando televisión celular, ¿no? O ir consumiendo estas cosas que a la larga pues no nos están beneficiando, ¿no? Entonces, si no se trabaja o si no se desarrolla el proceso atencional, allí sí vamos a tener definitivamente dificultades. Recuerden, atención, más concentración, aprendizaje. Menos atención, menos concentración, no hay aprendizaje. Bien. El tercer modelo habla del modelo de triple código que tiene que ver con el cálculo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es importante entender el pasar de lo concreto a lo abstracto, ¿ya? Entonces, el modelo cognitivo que dice, no es que tienes que memorizar las operaciones, o sea, no es que tienes que aprenderte a rajatabla una tabla de multiplicar, no tienes que aprendértela, porque te la memorizas esto, pero cuando te toman números que no están dentro de la tabla, ya perdiste, porque no lo estás entendiendo, no lo estás razonando, solamente lo memorizas. Entonces, este modelo cognitivo del cálculo, lo que dice, ¿no? El estudiante o la persona necesita saber qué representan las cantidades. Ese es el comprender los números, ¿no? El primer paso para poder hacer las operaciones. Luego necesita recordar procedimientos. Allí sí, cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir los exponentes, las fracciones y todo eso. Recuerdas la forma, el procedimiento, pero razonas, ¿no? Los números. Justo esto me hace recordar, hace un tiempo, ¿no? Trabajaba con una niñita en primero y secundaria y recuerdo mucho que cuando hacíamos el repaso le decía, muy bien, yo ya te expliqué, ahora explícamelo tú. Y recurría mucho a mirar los números, ¿no? Y me decía, y aquí sale este número, y si sumas este más este, yo le digo, explícame cómo lo resuelves. Así pues, pero ¿cómo lo resuelves? Explícame el paso a paso. ¿Por qué es importante esto? Porque yo no quiero que llegue a la respuesta o me llegue al número,
por llegar, sino que entienda cuál es el procedimiento. Y eso es lo que explica este modelo del triple código, ¿no? Que se entiendan los procesos, que se comprenda lo que son las representaciones de cantidades, o sea, el número que representa, no es solo el número, sino que representa ese número, ¿no? Luego de esto, el que se pueda retener la información, es decir, que utilizaremos la memoria para poder retener esta información mientras se va resolviendo. Y lo último que se busca es que estas situaciones, ¿no? Este resolver problemas primero en papel, nosotros los llevemos a lo que es la práctica cotidiana, ¿no? A situaciones reales. Poder ir a la tienda, hacer una compra, pedir el vuelto, de repente hacer el cálculo para poder comprar algún material, ¿no? De repente dividir una tela, sacar, proyectar cuánto te va a rendir. Entonces, para eso se requiere el aprender el cálculo, no solo para hacer sumas y restas, sino para que lo apliques en tu vida, en tu cotidianidad. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que el estudiante de repente sabe sumar, suma, te dice las cosas, pero cuando requiere llevar esos procesos a problemas, no los resuelve. ¿Ok? Entonces, si tú dices, no, pero mi hijito suma y resta, ya, suma y resta, está bien, no hay problema allí, suma y resta. Pero si lo llevamos al problema, ya no lo entiende. Entonces, aquí, ¿cuál será el inconveniente realmente? Que no sabe sumar. Estoy aquí, ¿sí? Todavía estoy en clase, sí. Que sepa sumar o que no comprende los problemas. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí son cosas distintas o es lo mismo? No poder resolver un problema a pesar de que sé sumar. Chicos, ¿están allí? Sí me dejé entender. Pero sabe sumar, suma. Sí, exacto, son procesos distintos. ¿Y por qué cuando le haces las operaciones sencillitas le pones 24 más 12? De repente aumentas la cifra, ¿no? 100 más 25, y lo hace. Pero cuando eso lo llevas a un problema, no lo logras resolver. ¿Qué falla entonces? No entiende el procedimiento, el cómo hacerlo. Yo creo que aquí está, más que no entender el procedimiento, es no comprende lo que lee. Porque es en el problema donde tiene que identificar. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo. Lucía tiene 20 monedas y con esas monedas, ¿no? Cada moneda tiene 5 monedas que son, no sé, en la moneda peruana, un sol, y tiene 15 monedas de 5 soles. Entonces, aquí ya no solo son 20 monedas, el dato es que tenía 20, pero cada moneda tiene un valor distinto. Entonces, el problema está, averigua cuánto en realidad tiene de dinero Lucía. Entonces, hay demasiada información y el chico se pierde. Sabe sumar, sabe restar, pero cuando lo tiene que aplicar a los problemas ya no lo sabe hacer. Entonces, conoce el procedimiento, pero cuando lo tiene que llevar o lo tiene que entender, ¿no? Desde la comprensión, es allí la dificultad. Entonces, son procesos distintos y por eso es que estos modelos, ¿no? El modelo de doble ruta, el de composición y el de triple código, lo que explica o lo que trata de entender es que nosotros no veamos o no nos enfoquemos en que solamente es suma o resta, sino que hay muchos más procesos que están implicados en este trabajo de lectura, escritura y del cálculo. ¿Okay? Yo estoy hable y no les estoy pasando las diapositivas. Ya, acá está. ¿Ya? Entonces, aquí, esto es lo que les venía explicando hace un ratito. Entonces, aquí, la dificultad, a veces en las matemáticas, está en el razonar y en el resolver problemas. Entonces, ahí nos centramos. Hay un modelo, es el modelo, creo que se los he puesto por aquí.
A ver. Ya, por acá está. Hay el modelo, por ejemplo, el modelo del cálculo que dice, ¿no? No solamente es que puente, 1, 2, 3, 4, 5, puente, ¿no? Y que diga, y que lo asocie con el 5, sino que sepa que, por ejemplo, la palabra 5, el número 5 y 5 objetos son lo mismo. ¿Ok? Entonces pasa de lo concreto a lo abstracto, por ejemplo, ¿no? Y que luego aprenda a reconocer los signos. Cuando reconoce los signos, por ejemplo, puede identificar dentro del problema que se pueda dar se extrae, ¿no? Le quita, le añade, le suma. Entonces, el signo lo puede reconocer más, menos, por, pero cuando ya ese signo lo llevas a palabras, ahí se le complica la existencia al muchacho, al estudiante, ¿verdad? Lo han identificado, o sea, lo han notado cuando ustedes de repente están en el aula, ¿no? O de repente cuando están enseñando, imagino, todos tenemos hermanitos y cuando le hemos tenido que enseñar es como que no entra, ¿no? No logra identificar, sabe sumar, sabe restar, reconoce el signo más menos, pero cuando tiene que ver con la comprensión ya no lo logra comprender, no lo logra procesar. Exacto, entonces aquí la dificultad no es tanto en el cálculo, sino en la comprensión, y la comprensión tiene que ver también con la lectura. ¿Listo? Con la lectura. Entonces, este modelo que les decía es de McCloskey, es MC, les voy a mandar por el chat, ¿ya? Lo pueden investigar un poquitito. Modelo, así. Mi inglés es muy bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, este modelo explica cómo es el procesamiento, ¿no? El modelo de McCloskey, ¿ya? Es uno de los pilares, por ejemplo, de la neuropsicología que explica cómo se da el procesamiento numérico. Entonces, por ahí denle una chequeadita, no nos va a dar el tiempo para poder revisarlo aquí, pero denle una chequeadita para ver realmente esto de los problemas matemáticos, ¿ok? Muchas de las personas piensan que son malas en las matemáticas, pero en realidad en donde está la dificultad, más que en el proceso, más que en el mismo cálculo, es en la comprensión, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a integrar o cómo se integran estos tres modelos? ¿Ok? Recuerden que estos modelos no funcionan por separados, ¿ya? No funcionan por separados. Entonces, todo, ¿ya? La atención, por ejemplo, va a permitir que la persona pueda enfocarse en la tarea, ¿no? Y que pueda leer un texto, pueda escribir la respuesta ante este texto, resolver el problema matemático, ¿ya? Entonces, aquí es importante la atención. Si la atención no es la adecuada, entonces el proceso que deviene del reconocimiento del estímulo falla. Entonces, importante la atención. Por eso es que es uno de los procesos que buscamos siempre incrementar o mejorar, ¿no? Los procesos atencionales van creciendo. Incluso hay actividades, por ejemplo, que son muy de gusto del estudiante y los focos atencionales explotan, es decir, se vuelven hiperfocos, están ahí, nadie los saca de ese momento, porque está completamente absorto en la actividad. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que se pueda concentrar o pueda tener hiperfoco en unas actividades y en otras no? Entonces, ¿de qué depende esto? Depende también del gusto que tenga y también depende de cómo se presente la actividad para el estudiante, ¿ok? Entonces, estos modelos se van a integrar de manera, ¿no? De manera que se pueda, pues, ir desarrollando o que se pueda ir decodificando la información, reconociendo las palabras,
¿no? Y que se vayan identificando si es que dentro de estos modelos o dentro de sus procesos existe la dificultad. Entonces, nosotros no vamos a generalizar como que, hey, tiene dificultades en la lectura, sino que hay tantas partes en este proceso de leer que pueden estar afectando. Entonces, eso es lo importante de entenderlo, ¿no? De reconocer en qué proceso, en qué parte del proceso es donde se está presentando la dificultad. Entonces, la memoria, por ejemplo, nos va a permitir, ¿no?, que se retenga la información, que se pueda evocar la información, que se pueda nutrir esa información con nuevas experiencias y nueva información, con nuevo conocimiento. Y a medida que se va nutriendo, ¿no?, esto va cambiando y va haciéndose incluso mucho más fácil el proceso de evocación y mucho más fácil el proceso de poder explicar. Allí viene el tercer punto que tiene que ver con el lenguaje. Porque el lenguaje va a conectar, pues, ¿no? El que se puede entender las consignas, el que la persona pueda expresar la idea. Por ejemplo, en un problema matemático siempre hay un cuestionamiento que resolver y se tiene que dar la respuesta a ese cuestionamiento, ¿no? Y muchas veces se salta esta parte porque tampoco hay la facilidad de repente del estudiante que tiene estas dificultades académicas de poder exponer lo que está pensando, de ordenar esas ideas. Entonces, miren que son varios puntos en los que puede estar fallando el proceso de lectura, escritura o de cálculo. ¿Ya? No es de generalizar así nada más. Entonces, como les explicaba, muchos de estos errores en las matemáticas no son tanto de que no se pueda hacer el cálculo, sino de la comprensión del problema que tienes que resolver o de la situación la situación que está presente. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen preguntas, chicos? ¿No? ¿Vamos bien? Listo. Ahora, ¿qué tienen que ver las funciones ejecutivas aquí? Para ir un poquito contextualizando esto de las funciones ejecutivas. Al inicio del desarrollo de nuestra parte, más que todo de la evolución de la persona, del ser humano, ¿no? Hay procesos con los que nosotros nacemos, ¿ya? Que le conocen procesos cognitivos, se le conocen como los procesos cognitivos. La atención, ¿ya? La memoria, el lenguaje y, ay, se me va siempre, atención, memoria, el lenguaje y el pensamiento, ¿ok? Estos 4 procesos dan inicio a todo lo que decanta en el aprendizaje, da inicio. Pero a medida que la persona va creciendo, estos que son habilidades iniciales se vuelven funciones que permiten que se puedan ejecutar algunas acciones. Entonces, estas funciones ejecutivas, ¿no?, que van a incluir, por ejemplo, la planificación, el control inhibitorio, la organización y la flexibilidad cognitiva, ¿qué son? La planificación es esta capacidad de poder organizar el tiempo, asignar tiempo a ciertas actividades, entender cómo pasa el tiempo, ¿no? No sé si a ustedes les habrá pasado que de repente están orientados a hacer un trabajo y están tan metidos en esto que no tienen esta sensación de que ya pasó mucho el tiempo, ¿no? Levantan la mirada y dicen, uy, ya va a ser la hora de salir, supongamos, ¿no? Entonces, no se tiene esta percepción de cómo corre el tiempo. Esto tiene que ver con la planificación, ¿ok? O el tiempo que destinas, por ejemplo, para movilizarte de un lado a otro, tiene que ver con la planificación. Entonces, esto es importante que se vaya desarrollando a medida que la persona va creciendo. No me acuerdo qué autor ha escrito sobre las funciones ejecutivas. Me estoy acordando que tengo material, se los comparto para que lo vayan estudiando también. Habla que estas funciones se van a desarrollar o se completan hasta los 30 a 33 años. Miren, en la etapa adulta. Es decir, que toda nuestra infancia, niñez, adolescencia, juventud y adultez, y parte de la adultez, ¿no? La adultez inicial,
recién se van a consolidar allí las funciones ejecutivas. ¿Bien? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos cómo se van dando estos modelos, cómo se integran y que no es solamente el tener que hacer o el saber leer o el saber escribir o el saber calcular, sino que hay muchas más cosas que están involucradas en estos tres procesos. ¿Ok? La flexibilidad cognitiva, por ejemplo, es una de las funciones que se requiere mucho para poder reestructurarse. Algo así como la resiliencia, ¿no? Entonces, de repente algunas personas dicen, ah, qué rápido se recupera de una mala nota, ¿no? Yo la sufro muchísimo, mi esfuerzo y todo eso, y otras personas que, ah, nota, me esfuerzo y avanzan, ¿no? Y hay otros que ni siquiera les importa. ¿Cierto? Entonces, esta flexibilidad cognitiva es también esta capacidad de las personas de poder adaptarse al entorno, de reestructurar, de decir, ok, falla esto, analizo y continúo. Y es una función ejecutiva, imagínense. Y que se completa hasta entre los 30 y 33 años. Entonces, es importante que nosotros también, a medida que vamos trabajando con los chicos en el aula, vayamos ayudándoles o vayamos propiciando actividades que permitan desarrollar estas funciones. ¿Okay? Dice aquí que el que se puedan desarrollar estas funciones va a permitir que el estudiante, por ejemplo, siga los pasos para escribir o para calcular, para que pueda revisar errores también, ¿no? Y para que mantenga la motivación. ¿Verdad? Ahí está la flexibilidad cognitiva, la organización, que es importante. Hasta aquí, chicos, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, consultas? Ricardo. Sí, profe, a mí me interesa mucho lo de las funciones ejecutivas porque parece que eso, o sea, lo que usted está diciendo aquí es solo aplicado al aula o En porque general. pienso En que general. esas funciones afectan otras esferas de la vida, ¿no? O sea, Sí, en general. Es que las funciones, nosotros les llamamos funciones ejecutivas, ¿no? En el, digamos así, en el común en el argot común les decimos habilidades, ¿no? El que puedas administrar el tiempo es una habilidad, no todos la tenemos. El que puedas organizarte, ¿no? Hacer tu agenda, seguir el plan, es una habilidad, ¿no? El que puedas, por ejemplo, el control inhibitorio tiene que ver con esto de salirte del plan o de poder, digamos así, de poder filtrar todos estos estímulos que puedan ser distractores, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solo aplica al colegio, dentro del aula, es durante toda nuestra vida de la existencia. Entonces, aquí es importante el que nosotros podamos entender que muchas veces estas dificultades que tienen los chicos dentro del aula no solamente tienen que ver porque haya una dificultad cognitiva, pongámosle así, sino que hay una inmadurez respecto a, un ratito, amor, puedes contestar. Que pueda organizarse, ¿no? Que pueda ir teniendo también estas oportunidades de poder desarrollar estos espacios para que pueda madurar estas habilidades o estas funciones. ¿Okay? Entonces, por eso es importante el que nosotros vayamos entendiendo esto de las funciones dentro de los procesos o dentro de las dificultades del aprendizaje, porque estas funciones no tienen que ver con qué tan inteligente sea yo, sino, digamos así, que solamente no logran despegar porque no han logrado desarrollar estas habilidades. Entonces, es como un muro, ¿no? Yo estoy así en plena carrera, me encuentro un muro y por más que yo busque saltar, no puedo porque no comprendo, no logro entender o no logro encontrar la forma en cómo resolver el saltar esa valla. Y no tiene que ver con la inteligencia, ¿ok? Entonces, aquí es importante, como les decía, el desarrollar la atención, ¿no? El entender, por ejemplo, el control inhibitorio,
el desarrollar la organización. Muchas veces, por ejemplo, los chicos que tienen trastornos o los déficits atencionales, sus dificultades están aquí, en el control inhibitorio, en la planificación, ¿no? Y en aprender que aunque hay cosas que no nos gustan, pues si uno a lo que estás abocado es a desarrollar esta habilidad o esta función, entonces lo empiezas a hacer aunque no te guste, aunque no te agrade. Porque tú no estás trabajando por eso, sino estás desarrollando la función. Más que para hacer la tarea, estás desarrollando la función. Entonces, a veces dicen los papás, ¿no? Mucha tarea le dejan a mi hijo para la casa, pero en realidad no estamos buscando que se aprenda todo o que se memorice todo. Lo que estamos buscando a través de la tarea es que desarrolle la habilidad de ¿qué? A ver si es que ustedes lo logran identificar. ¿Qué buscamos con las tareas? Que desarrollen qué habilidad. Chicos. Ajá, ahí está, Ricardo. Para desarrollar la capacidad de planificar. Ujú. Responsabilidad le dicen, pero otro es organización, gestión del tiempo, trabajo en equipo. ¿Lo ven? O sea, no es en sí lo que nos hacen creer con esto, es esta capacidad o esta habilidad que se va desarrollando a través de la repetición, a través de los, digamos así, de las situaciones, ¿ok? Propiciamos las situaciones a través de eso. Exacto. Entonces, es importante esto. Por eso es que dentro de estos modelos o esta mirada de los modelos, de estas rutas, tanto de la lectura, de la escritura y del cálculo, explican que no es netamente el aprender a leer, el aprender a escribir o el aprender a calcular, sino todo lo que conlleva en la forma en cómo lo haces. Y una vez que entiendes esto, identificas cuál es el proceso o en qué parte del proceso se está fallando respecto a la adquisición de la adquisición tanto de la lectura, de la escritura y del cálculo. ¿Sí? Sí, no los estoy enredando, ¿cierto? Entonces, acuérdense, cuando yo identifico dificultades de aprendizaje en el aula, no me fijo tanto en producir el aprendizaje, sino en desarrollar estas funciones, ¿ok? Estas funciones que van a facilitar que ocurra el aprendizaje. Esto les enseño porque desde el enfoque terapéutico, eso es lo que buscamos. Yo no llevo al niño a consulta o no va el niño a consulta a la terapia y decir, muy bien, te voy a enseñar cómo leer. No, vamos trabajando, por ejemplo, el de identificar estímulos, ¿no? Voy ayudándole a dirigir la atención. Entonces, pongo un montón de distractores dentro del ambiente y voy dirigiendo qué es lo que tiene que buscar dentro de esos distractores. Entonces, yo no le estoy enseñando a leer, le estoy enseñando a clasificar, le estoy enseñando a identificar el estímulo apropiado para que se haga posible el aprender. ¿Okay? Entonces, por eso es importante dirigir la atención, es importante que regulemos la conducta, muy importante, el que se pueda planificar actividades o acciones para que al niño le procuremos el desarrollar esta habilidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos que ver por acá? Bueno, en la teoría del proceso de cómo se procesa la información, ¿ok? Está explicada desde el cognitivismo. Recuerden que el cognitivismo hace esta analogía de entender que las personas procesamos la información como si fuéramos una computadora. Ese es el símil que hace. Entonces dice,
La persona recibe información, guarda información, se conecta esta información con todo lo que tenemos a través de las redes neuronales y luego hay un estímulo que provoca el proceso de evocación. Entonces, el registro sensorial ya en las personas recibe los estímulos, ¿no? Recibe los estímulos, los lleva a la corteza cerebral y luego manda al cerebelo y el cerebelo, una vez que ha recibido la información de todos los sentidos, los sintetiza, ¿no? Los une y los deriva a las partes del cerebro que se encargan de almacenar esa información. Llámese hipocampo, llámese el tálamo, llámese la amígdala, por ejemplo, que registra la parte emocional, ¿no? Entonces, lo va redirigiendo. Entonces, aquí, este modelo de procesamiento de información o esta teoría habla de cómo se procesa a través de los sentidos. ¿Quién explica estas teorías? Ausubel, que lo hemos visto. ¿Quién más explica? Brunner, que lo hemos visto. ¿Quién más explica? Piaget, con su teoría del desarrollo cognitivo. ¿Ven? ¿Quién más explica? Vygotsky, acerca de que es importante el que se produzca la interacción con otros. ¿Por qué? Porque la información la llevan los sentidos. ¿Ven? Entonces, por eso es importante entender esto. Luego, la memoria de trabajo, dice. La memoria de trabajo es allí donde pensamos, donde resolvemos problemas. Esta memoria de trabajo es, digamos, como el escritorio, en esta comparación. Tu escritorio y tienes todos tus documentos, es allí. Tu memoria de trabajo es ese momento chiquitito. Y miren este dato. La memoria de trabajo es pequeña. Aguanta 5 a 9 datos a la vez. 5 a 9 datos a la vez. Entonces, tampoco es que sea, un montón. ¿Ya? Tampoco es que voy a aguantar o voy a almacenar un montón de información en un ratito. Es de a pocos. ¿Y qué hace que esta memoria o esta información que está fluctuando en la memoria de trabajo pase a la memoria de largo plazo? ¿Qué creen que lo hará? La repetición y sí, la práctica. La práctica es lo que hace que la memoria se consolide, esa memoria de Sí. trabajo. Sí, es exacto, eso ocurre, ¿no? La repetición, el que se pueda dar estos procesos, ¿no? Específicos. Cuando esta información falla, por ejemplo, ¿no? Yo la estudié ayer y para el siguiente día ya no sabe, pero si yo le pregunto en ese ratito, el chico o el estudiante responde o la persona responde, pero ya para el siguiente día no sabe nada. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué se olvidó? ¿Por qué, si es que lo entiende, por qué luego se olvidó? Entonces, aquí la dificultad está en que la forma en cómo está procesando la información no está funcionando, es muy frágil. Entonces, ¿qué hay que atender o qué hay que buscar mejorar? Atención, ¿ya? La atención, como les digo, la atención sostenida. Si es que hay muchos distractores o la persona no sabe discriminar este distractor, entonces no se va a producir. Es como que, yo sí estoy allí, te estoy escuchando, ¿no? Pero en realidad no está escuchando porque sus recursos no están dirigidos a acumular la información, a recibir la información, ¿ya? Entonces, de 5 a 9 dígitos, dice, de 5 a 9 dígitos, de 5 a 9 datos, no más. Y si fue así rapidito y yo no me enfoqué en esto, lo olvido rapidísimo y ahí está, ¿no? Las personas que dicen, yo estudio con la tele, mi hijita necesita la radio para estudiar. No, yo repaso en el celular, a mí siempre me dicen esto, yo quiero el celular para repasar porque ahí aprendo mejor. Mentira, se engañan, no funciona, porque la atención sostenida no está enfocada en la actividad que requiere. ¿Okay? Y es más, los distractores, los mensajes, que el videíto, que la musiquita, que esto, no funciona. Entonces, esto es uno de los errores muy comunes en los que caemos las personas al engañarnos o al decirnos que así estudiamos, así aprendemos y así nos acordamos de las cosas.
Entonces, hay otras formas de poder asociar esta información que requerimos almacenar o procesar para que no ocurran estos olvidos, ¿no? Jamie hablaba de la repetición, y sí, la repetición es importante, pero no esta repetición automática, esto que ya parece memorización, sino que la repetición sea un proceso en el que yo entienda o vaya digiriendo qué en realidad de lo que estoy aprendiendo, ¿ok? Entonces, aquí es importante en la repetición que tenga significancia. Recuerda que veíamos la clase anterior, lo de Auswell, del aprendizaje significativo, de la experiencia previa. Entonces, aquí no es repetir por repetir, es que tenga sentido esto que estoy estudiando o leyendo. Entonces, ahí está el meollo del asunto, ¿no? Entonces, cuando nosotros tendemos o encontramos experiencias, ¿no? Que podemos relacionar a la nueva experiencia, hay significancia. Por lo tanto, se relaciona la información que estamos recibiendo con conocimiento previo. Se pueden organizar los mapas mentales. Se pueden hacer estas conexiones de información, reinterpretación de la información. Entonces, allí tiene sentido la repetición. ¿Ya? Entonces, recuerden, la repetición tiene que tener significado, tengo que darle sentido, pero si yo repito, eso es memorizar. ¿Qué funciona, por ejemplo, en la repetición? El explicarle a otra persona, ¿no? El hacerte preguntas, ¿qué sé de este tema? Me hago preguntas, me cuestiono esto y luego reviso, esto sí sé, esto no sé, esto sí sé, esto no sé. Entonces, allí yo ya me doy cuenta que en realidad conozco algo del tema. Y lo que no conozco, enfatizo en ello. ¿Qué más funciona respecto a la repetición para que se dé este aprendizaje? Usar ejemplos, ¿no? Funciona muy bien. Te acuerdas más de la situación, del ejemplo, del caso, que de la misma teoría. Entonces, una vez que entiendes con ejemplos, ya lo relacionas con las teorías o lo relacionas ya con la parte científica de lo que estás estudiando, de lo que estás haciendo. Entonces, acuérdense, la repetición tiene que ser significante, ¿ok? Para que pueda quedarse, para que pueda retenerse, pasar de esta memoria de trabajo inmediata, ¿ya? A pasar a la memoria de largo plazo. Allí recién se produjo el aprendizaje. Ay, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Muy bien, vamos a ir viendo ahorita lo que son las dificultades de aprendizaje. ¿Han escuchado de estas dificultades? ¿Sí? ¿Qué conocen? A ver, los escucho. Todos los tipos de discapacidad cognitiva parcial y total. Ujú. Creo que te refieres a eso, como problemas, dificultades de aprendizaje, por eso. Ajá, sí. Acá hay un punto para solamente ponernos digamos, actualizar. Ya no se les llama tanto dificultades del aprendizaje o ya no se habla solamente de dislexia, solamente de disgrafia o de discalculia, ¿ok? Ya no se diagnostica como tal. Ahora el diagnóstico va más orientado a lo que son trastornos específicos del aprendizaje. La sigla le conocen como TEA, pero no es trastorno espectro autista, sino trastorno específico del aprendizaje. Entonces, en este trastorno, ese según el DSM-5, ¿ya? Y muy prontito ya va a salir el DSM-6, así que ahí va a estar mejor explicadito también y catalogado. Pero aquí es importante de entender que dentro de estos trastornos específicos del lenguaje podemos encontrar, ¿no? Especificaciones en la lectura, ¿no? Que es lo que se le conoce o se ha difundido mucho como dislexia.
el problema en la escritura, que se le conoce como disgrafia, y las dificultades en los cálculos, que se le conoce como discalculia, ¿no? Estos términos no están desapareciendo, de hecho, todavía se siguen utilizando, pero como especificación. Entonces, ya no le conocemos como dificultades del aprendizaje, sino trastornos específicos del aprendizaje. Esto es un tema nada más de, digamos así, de fondo, ¿no? De denominación, más que todo, de denominación. Entonces, en estas dificultades del aprendizaje, se refiere específicamente, ¿no?, a estas alteraciones que van a impedir que el proceso tanto de escritura, lectura y de cálculo se desarrolle adecuadamente. Entonces, estas dificultades no están relacionadas a pereza, a falta de motivación, no están relacionadas, por ejemplo, al contexto, que si recibe ayuda o no recibe ayuda. Estas dificultades sí tienen que ver con el procesamiento cognitivo, distinto a lo que veíamos antes, ¿ok? Lo que veíamos antes eran un poco de cómo es que estas funciones o cómo es que de repente cuando los procesos no se dan o el procedimiento no se evalúa adecuadamente, nosotros reforzamos ciertas áreas dentro del proceso y mejora la situación. Pero en este caso no tiene que ver tanto con el procedimiento o con el proceso, tiene que ver más con estas funciones que tenemos individualmente, ¿ok? Entonces, estos trastornos específicos del aprendizaje o dificultades del aprendizaje, como nosotros los solemos conocer o los solemos relacionar, acuérdense, no son por temas motivacionales o no son por un temas de compromiso o de interés de la persona. Definitivamente es parte de la forma en cómo procesa, pero ya de la propia función. No es del procedimiento, sino es de la función. ¿Ok? Entonces, la dislexia la vamos a encontrar o la vamos a identificar como dificultades específicas en la lectura, ¿no? Hay, por ejemplo, omisiones, hay sustituciones, ¿no? La lectura lenta, como hay sustituciones, no hay comprensión o no hay precisión en lo que cuenta o en lo que dice, ¿ya? Y otra de las dificultades de la dislexia tiene que ver con la comprensión lectora. La disgrafia tiene que ver con la escritura más que todo. Por ejemplo, la letra ilegible, ¿no? Dificultades en organizar la información o el texto. Los errores ortográficos también están considerados dentro de la disgrafia, pero no estos errores, por ejemplo, que cuando el niño recién está aprendiendo a escribir confunde, ¿no? B por V o C por S o P por B, ¿no? No se refiere a estos errores ortográficos. A pesar de que comprende la norma de ortografía, ¿no? Entiende la gramática, entonces la dificultad está al momento de plasmar, porque en el habla no tiene dificultades, pero en la escritura ahí están los problemas, entonces. El proceso de disgrafia tiene que ver más que todo con este proceso de transcribir y de componer. Ahí les he puesto, ¿no? La falla está en la transcripción y en la composición de la información que tiene que pasar de su cabecita, ¿no? Digamos así, de lo abstracto a lo concreto. Entonces, lo abstracto es el pensamiento, lo concreto sería la escritura. Y la discalculia tiene que ver con la falla en el código analógico, dice, ¿no? En el código analógico. Entonces, aquí está, como les decía, el problema para comprender números, ¿no? Tanto en letra, en número, en la forma, en el número y en la cantidad. Entonces, no comulgan estos tres procesos, ¿no? El confundir, pues, los operadores, ¿no? La suma por resta, multiplicación por división o suma por multiplicación. Entonces, el error tiene que ver más que todo porque no se entiende o no se, ¿cómo les explico?
se confunden, ¿no? Lo que son los signos. O sea, comprende que es una suma, pero el proceso que hace es una multiplicación. Entonces, ahí el error está en la operación básica, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, las funciones ejecutivas que están relacionadas también con lo que es con lo que son los problemas de aprendizaje, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, a ver, por acá estamos. Ya les había explicado esto, que no tenía que ver con la inteligencia más que todo, sino con este poco desarrollo de la habilidad en sí, ¿no? ¿Qué es importante aquí de desarrollar? La atención selectiva, por ejemplo, ¿no? El de que yo pueda abstraerme del ruido que hay en el entorno. Esa es la atención selectiva. Y la atención sostenida tiene que ver con la energía, ¿no? Que le puedo dar para mantener mi enfoque, para mantener mi ánimo ante cierta actividad, ¿no? Sin que mi pensamiento se desconecte. No sé si a ustedes les habrá pasado, están leyendo algo, ¿ok? Están leyendo algo y de repente, o están escuchando algún discurso y de repente se ponen a pensar que algo faltó en casa o que no dieron un mensaje o recién en ese momento se acuerdan que de repente alguien les habló, les escribió y recién en ese momento se ponen ustedes y quieren responder. ¿Les ha pasado? Ya. ¿Será que sufren de TDAH? ¿Será que sufren de olvidos? Se ríe. Allí está la capacidad de la atención sostenida. ¿Ah? Por ejemplo, una de las habilidades o una de las cosas que son más difíciles de hacer es la meditación. ¿Han intentado alguna vez hacer meditación ustedes? ¿Ya han terminado divagando o durmiéndose? Porque es difícil la atención sostenida, en verdad, es difícil. Entonces, ahí está el poder entrenarla, ¿no? El mantenerse allí con la energía mental para una actividad larga. ¿Qué dice? Ya, hay una película india. Yo pensaba que había leído que los indios tienen ese problema, por eso me estaba riendo. Hay una película, sí, se llama Estrellas en la Tierra, creo, ¿no? Estrellas en la Tierra, ajá. Es de un niño que tiene justamente dislexia, ¿no? Ajá. Sí, sí, pueden, mírenla. Sí, es una película muy, llega mucho, ¿no? Es una película busca mucho sensibilizar. Sí, hay también otro, de repente si tienen oportunidad de verlo, es un documental de hace muchos años ya, pero lo he visto que está todavía en el catálogo de HBO. Se llama Cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Creo que así. Espérenme, les busco. Está en inglés. Ah, mm, bueno, ya no es HBO, es Max. Se me va. Ahorita regresa. Ahorita regresa el nombre de no lo hallo. Le he puesto aquí para buscar, pero no. Entonces, esos son de repente experiencias, ¿no? Que ustedes pueden ir mirando y pueden ir enlazando, ¿no? Enlazando estos conceptos que estamos viendo y entendiendo que digamos que esta dificultad, ¿no? Este trastorno específico del aprendizaje no es la persona en sí,
¿ya? No define a la persona, o sea, la dislexia, la disgrafia, la discalculia, ¿no? De repente, la dificultad de procesar información, la velocidad de procesamiento que puede también fallar en estos problemas o en estas dificultades del aprendizaje, no definen a la persona. Entonces, estos cortes o estos documentales lo que nos muestran es que la dificultad no define a la persona, que va más allá de eso, ¿no? Yo ahorita, si no me acuerdo antes de terminar la clase, luego les paso con Arnold el nombre de este documental para que lo puedan mirar, para que tengan esta otra perspectiva de no solamente de la etiqueta, sino de la persona que padece esta dificultad, ¿ya? Por ejemplo, recuerdo mucho esta parte de un niño que tenía discalculia, su hermano no y él sí, y el papá, por ejemplo, les ponía estas tareas, ¿no? Les daba cierta cantidad de dinero y los mandaba a hacer compras al supermercado, ¿no? Entonces, el hermano que no tenía dificultades, que era el más pequeño, hacía sus compras y todo, y al otro niño se le hacía un mundo. De hecho, enfrentarse y la sola idea de que tiene que ir a hacer compras, se le hacía un mundo, ¿no? Y con monedas. Y luego ya mostraba esta otra parte de cómo se adapta. Entonces, como se le hace difícil contar monedas, tiene una tarjeta y con la tarjeta paga, ¿no? ¿A cuántos de nosotros se nos hace también difícil hacer esas cuentas o sumar o sacar cálculos, ¿no? Entonces, no es que tengas esta dificultad y que te limita por hacer eso, sino que vas buscando otras alternativas de cómo, o que son a veces muy creativas para poder resolver este conflicto o esta situación que tienes. Entonces, este documental te da esta miradita para poder ir entendiendo desde la otra cara, ¿no? No de lo que es la dificultad, sino de quien la padece la dificultad. Entonces, en el poder desarrollar estas funciones o estas habilidades, es importante, ¿no? Que la persona, por ejemplo, hay quienes dicen, no, este niño no se puede quedar sentado. No, no hay forma, para pululando por el aula, me distrae a los demás chicos. Eso tiene que ver con el control inhibitorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el levantarse del asiento sin permiso, por ejemplo, es impulsividad motora. Entonces, en el aula, por ejemplo, nos pasa muy seguido esto, ¿no? Con los chicos, que ya están cansados, que ya están aburridos de la clase, entonces empiezan a andar por allí. Impulsividad motora. El control inhibitorio es esto, justamente, esta capacidad de poder parar con esta impulsividad y volver a tu asiento, ¿no? Entonces, de repente esta dificultad, por ejemplo, de saber frenar, se presenta, por ejemplo, cuando dan exámenes los chicos, ¿no? Y ven que los demás compañeros ya están entregando y para terminar, para no quedarse atrás, hace como sea y entrega el examen, ¿no? O como no es una actividad que le guste mucho el ser evaluado, entonces completa como sea, lleno de errores y lo entrega, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una característica de lo que es la impulsividad motora, ¿no? Entonces, ¿qué se enseña? A desarrollar control inhibitorio. Y esto está muy asociado, por ejemplo, al TDAH. Está muy asociado a lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, ¿por qué se asocia? Porque el cerebro de un niño con esta condición tiene dificultades en lo que es las funciones ejecutivas, ¿ok? Aquí tiene que ver con la maduración de su lóbulo, con el desarrollo de estas funciones. Acuérdense, todo el lóbulo frontal tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿ya? Siempre, todo lo que es lóbulo frontal, funciones ejecutivas. Entonces, cuando no se entiende este retraso o no se entiende esta limitación, se le exige al niño o se le pide al niño, por ejemplo, que te siente, ¿no? Que no está quieto, que no sé cuánto, en vez de ayudarle a regular esta impulsividad motora. Entonces, si el chico de repente en el aula, ¿no? Quiere estar pululando por ahí molestando, entonces yo no impido, recuerdan cuando hablábamos de de utilizar los reforzadores y los castigos, yo no lo castigo por pararse, ¿no? Refuerzo el hecho de que la conducta de pararse o de distraerse vaya disminuyendo. Entonces, en la frecuencia, si antes lo hacía 10 veces y ahora lo hace 5,
está mejorando. Si luego lo hace 4, está mejorando. Si lo hace 3, si lo hace 2, luego está mejorando. Si de repente antes lo hacía cada 5 minutos y ahora lo hace cada media hora, está mejorando. Porque lo que le estamos enseñando es a desarrollar el control inhibitorio. Entonces, eso es importante de tener en cuenta cómo es que estas funciones están relacionadas con las dificultades del aprendizaje. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, yo quería hacer una consulta, Sí. con respecto a lo que se ha visto anterior, la parte de lo que es disgrafía, discalculia, necesariamente está relacionado con estudiantes o con jóvenes o niños que tienen esta deficiencia del TDAH, TDA, y tienen que haber, y esto es, por ejemplo, ¿hay una terapia para ello? Sí, claro, no está relacionada con otros trastornos, son distintos, ¿ok? No es que, por ejemplo, quien tiene TDAH va a sufrir de disgrafia, no es una regla. No es una regla, ¿ok? Pero sí es concomutante, es decir, que sí hay casos en los que hay, por ejemplo, TEA con dislexia, ¿no? Puedes tener TEA con trastorno de déficits atencionales o con hiperactividad. Entonces son concomutantes, se pueden presentar más de una dificultad. ¿Hay terapia? Sí, claro que hay terapia. Hay terapia. Lo primero que empezamos a trabajar es el tema de la conducta. Se les empieza a ayudar a desarrollar estas funciones ejecutivas. Acuérdense, si no hay atención, no hay aprendizaje. Por lo tanto, para que se genere la atención, regulamos primero conducta, trabajamos conducta y luego empezamos a desarrollar las funciones que requiere ir trabajando. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un chico, por ejemplo, dentro del aula que tiene estas dificultades, ¿no? Que es inatento. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Lo riño por no prestar atención o lo ayudo? ¿Y de qué forma lo puedo ayudar? Le puedo hacer, por ejemplo, una libreta, ¿no? Una libreta donde anote todo lo que debe hacer en el día. O una libreta donde vaya anotando las actividades que va a tener que ejecutar al día siguiente. Trabajos, tareas, una agenda. ¿Listo? Una agenda que va a funcionar como esta memoria de corto plazo, pero como no retiene, como se distrae, se dispersa, entonces tiene que estar anotada. Pero ¿qué pasa si no anota? Ahí tienes que estar hasta que se pueda incorporar esta conducta de anotar la información. ¿Ok? Entonces, las listas de verificaciones ayudan, por ejemplo, a que se pueda seguir o hacer procedimientos, por ejemplo, ¿no? Ya, necesitas resolver ejercicios de tal página. Muy bien, ¿qué haces? ¿No? Una lista de verificación, aunque muy extrema. Sacas tu cuaderno en el horario que te corresponde, ¿no? Abres tu libro en la página tal que tienes que trabajar hoy, ¿no? Nuevamente, lees el ejercicio, subraya las partes importantes, separa los números y luego procede a hacer el cálculo. Entonces, paso a paso, ¿ya? Paso a paso. Es como si tú fueras el director de la orquesta y el niño, cada pasito que va a hacer es como un integrante, ¿no? Como un músico dentro de tu orquesta. Entonces, el paso a paso, eso es lo que tienes que hacer para que podamos ayudarles a resolver este inconveniente que tiene el niño respecto a su proceso de aprendizaje. Estoy hablando solamente del TDAH, ¿ya? En el caso, por ejemplo, ¿no? Si es un niño con TEA, entonces recuerden que las dificultades del espectro autista se manifiestan más que todo en lo que son problemas de comunicación social, ¿no? En este poder ser flexible de pensamiento sobre todo. Entonces, ¿por qué requiere desarrollar esta habilidad? Porque el TEA es muy estructurado, necesita la rutina, necesita la estructura para poder funcionar. Entonces, lo que se busca es que se vaya desarrollando esta flexibilidad del pensamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es o cómo nosotros observamos el trastorno del espectro autista? Dificultades en la comunicación, poco contacto, hipersensibilidad por allí, sensorial más que todo, ¿no? Hay patrones de conductas que son repetitivos, esta inflexibilidad que tiene, ¿no?
Recuerdo mucho este caso de una maestra que me decía de un niño con TEA, que es grado 2. Me decía, un día su mamá no le había puesto el cuaderno de dictado, ¿no? Y tocaba el dictado y el niño no tenía el cuaderno de dictado y entró en crisis. Mi cuaderno no está, mi cuaderno no está, mi cuaderno no está. Una compañerita le dice, pero te doy una hoja y luego la pegas en tu cuaderno. El niño no salía de la crisis. El niño se separó, se sentó en un ladito tratando de que le resolvieran el tema, ¿no? La profesora lo que hace es sacar un cuaderno que era parecido al cuaderno que el niño usaba, pero esta rigidez cognitiva no le permitía adaptarse a que usar ese cuaderno o que utilizara la hoja, ¿no? Y después la pegara. No podía salir. Esa es la estructura rígida. Entonces, ¿qué hicieron con el niño? Mandaron a llamar a la mamá, vivía cerca, a que trajeran el cuaderno que el niño que necesitaba hacer el dictado. Pasó el momento del dictado, se trajo el cuaderno luego de eso y ya avanzaron con la clase y el niño estaba allí. Tenía que hacer el dictado en su cuaderno para poder pasar, ¿no? Entonces, esta es la dificultad o esta rigidez cognitiva que muchas veces se presenta en los chicos. Entonces, hay que saber entenderlo. No es que sea terquito, ¿no? Porque la maestra decía, es que es un niño terco, es terco porque le estoy dando soluciones, pero es que tú ves las soluciones. Pero en el caso, este niño tiene rigidez cognitiva, o sea, él no va a poder adaptarse a los cambios, necesita la estructura, porque así funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parar, ¿no? O sea, sé que afectaría a todo el aula. Si ustedes me dicen, sí, Jessica, pero me atraso con todo el aula. Pero necesitas que él avance también. Entonces, reestructuras la actividad. Avanzas con los otros niños, avanzas con ellos, pero a él tienes que seguir el procedimiento, ¿no? A la maestra que le recomendábamos. Bueno, una vez que llegó el cuaderno, hacerle el dictado, el niño hizo rápido el dictado y cuando ya estaba en la actividad, la siguiente actividad ya estaba a mitad de curso, explicarle la actividad que lo hizo rápido y que se pudo llegar, ¿no? Ahí sí llegó un colega a ayudarle a la maestra para poder sacar al niño de esta crisis que tenía, ¿no? Siguiendo la estructura. Una vez que ya alcanzó sus compañeros, el niño estaba tranquilo, ¿ok? Entonces, aquí sí es importante que nosotros entendamos cómo se da. Este caso que les cuento es uno. Hay muchas formas o de repente muchas situaciones en las que el espectro autista se manifiesta dentro del aula. O sea, no todos van a presentar ese mismo problema. ¿Okay? Hay muchas otras características que pueden darse, pero nosotros lo vamos a ir viendo de manera así que son inflexibles respecto a saltarse cosas, ¿no? Necesitan la estructura. Eso les da piso. Y como es muy variopinto, es un espectro, o sea, hay muchos matices de esto, pues sí es difícil el poder adaptarnos a este perfil y brindarles este nivel de apoyo que requieren dentro del aula, ¿ya? Y la otra dificultad es el trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿ok? El trastorno del lenguaje afecta la adquisición del lenguaje hablado, pero también va a afectar el desarrollo del lenguaje escrito. También lo afecta porque como va entendiendo o como va aprendiendo la palabra, es también como la va escribiendo. Si el niño, por ejemplo, a su edad, a los 2 o 3 años, tiene un lenguaje muy limitado, está teniendo dificultades en cuanto al lenguaje. Y el desarrollo del lenguaje, o sea, el desarrollo adecuado del lenguaje nos da pautas o nos da muestras de que el desarrollo neurológico del niño se está dando sin dificultades. Pero cuando no se desarrolla el lenguaje, ahí hay una alteración, ahí es una señal de alerta. 2 años, no dice palabra, 3 años, se comunica solo señalando, no hay lenguaje. Entonces, definitivamente aquí, evaluación para identificar si se trata de un TEL, un trastorno específico del lenguaje, un trastorno del lenguaje, o está comprometiendo ya el desarrollo neuronal del niño o neuropsicológico, que tendría que ver ya con que pueden ser dificultades del desarrollo, ¿no? Que puede ser TEA, que puede ser específico del lenguaje, que puede volverse de repente, que puede escalar
de TDAH puede escalar a un TEA también dentro de los 6 primeros años de desarrollo del niño. ¿Ya? Otras dificultades que vamos a encontrar en el aula es estas dificultades que están más que todos orientadas a la conducta. El trastorno negativista desafiante o el trastorno de oposición, ¿ya? Oposicionista desafiante, son dificultades conductuales. La literatura indica que a medida que el niño va creciendo o que en la primera infancia pueden presentar características de trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, cuando crece, ya a medida que va creciendo, este problema puede cambiarse, ya no ser solamente hiperactividad, sino es como que evoluciona a un trastorno conductual, negativista desafiante o oposicionista desafiante. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver más que todo con lo comportamental y con lo emocional. Hay enfado, la persona es muy irascible, ¿no? Se frustra rápidamente, irritabilidad permanente, se niega a seguir indicaciones o pautas de la persona que representa la autoridad, ¿no? Desafía mucho la autoridad. Es como si buscara siempre el pleito o el conflicto. Entonces, aquí estamos bajo un perfil de negativista desafiante. Entonces, ¿qué ocasiona o cómo impacta esto en la dinámica escolar? Problemas conductuales, peleas, conflictos frecuentes con los compañeros, intolerancia, poca adaptación a los trabajos en equipo. Entonces, en eso va a ir impactando y definitivamente la persona que tiene o que padece de esta condición va a tener dificultades para relacionarse con otros. Otra de las características que no le ponía aquí en el trastorno negativista desafiante es que no mide el peligro, ¿ok? No mide el peligro. Es como si digamos así, la moralidad no se haya desarrollado en el perfil de esta persona, ¿no? Con negativista desafiante o oposicionista desafiante. Y la otra dificultad que vamos a encontrar mucho, es la ansiedad escolar. Antes no se hablaba mucho de esta dificultad, ¿no? De la ansiedad escolar, pero creo que a raíz de estos últimos 5 a 6 años se empieza a notar justamente por este proceso que fue de la educación en casa, ¿no? De la pandemia. Entonces, se va observando, ¿no? Este tipo de ansiedad escolar se va observando con este miedo excesivo. Puede ser a fallar, este miedo excesivo a ser juzgado o a ser medido por el rendimiento también, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en la clase nosotros podemos evidenciar al chico que se queda en blanco en los exámenes, que se olvida, estudió, responde en clase, pero ante el examen se queda en blanco, ¿ok? Otra característica de quien tiene o quien está padeciendo ansiedad académica es que escribe algo y lo borra, ¿no? Y no se decide a dejar la respuesta, entonces borra constantemente lo que escribe. Y muchas veces lo que escribe al principio es lo correcto, pero por este miedo a ser juzgada por lo que va a conseguir respecto a la evaluación, es que termina equivocándose o termina borrando las respuestas, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a observar nosotros, la ansiedad académica. ¿Qué más hay respecto a la ansiedad académica? O cómo se manifiesta también. La ansiedad social, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en esta etapa de la adolescencia, ¿ya? Tiene mucho o se presenta con este temor que a veces es intenso, ¿ya? En situaciones en las que tiene que interactuar con otros, exposiciones, ¿no? Abordamiento, o sea, el ir a abordar a una persona para consultar algo sugiere este temor intenso en las personas. Entonces, esta característica se identifica más con lo que es la ansiedad social, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros en el aula? No participa en clases, habla muy poquito, no se adapta al trabajo en grupo, no
no se relaciona con los demás chicos en los recreos, por ejemplo, no comparte con grupos después de las actividades académicas también. Entonces, ahí lo vamos a ir evidenciando, ¿no? Entonces, aquí lo importante, ¿no? Dentro de identificar todas estas condiciones dentro del aula o dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje, es que no solamente vamos a identificar, tiene esto, ya sé, sino que la forma en cómo vamos nosotros a abordar o a intervenir dentro de la escuela es, en el caso de la ansiedad, por ejemplo, el poder darle estos espacios, ¿no? El reducir la presión, el brindarle o darle la sensación de que tiene este ambiente seguro el estudiante, el validar lo que está sintiendo, no decir, ay, eres un exagerado, ¿cómo te va a dar miedo hablar en público? Mira cómo tus amigos lo hacen. Entonces, eso es una forma incorrecta. Aquí lo que necesitamos es validar lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? Esto te pone nervioso, de repente, si gustas, no te miramos para que tú puedas explicarlo, dándole como este apoyo, ¿no? Esta validación. Luego, el acompañamiento que va a requerir, ¿no? El acompañamiento que podemos dar para que la persona pueda ir enfrentando o afrontando estas situaciones que le generan esta dificultad. Igual el acompañamiento en casos de trastornos negativista desafiante, ¿ya? Entonces, hoy hemos repasado, hoy hemos visto cómo es, o la otra mirada desde otra perspectiva, cómo se dan estos problemas del aprendizaje, ¿ya? Sobre todo el que nosotros entendamos que en algunas ocasiones estos problemas van a ser del procesamiento en sí. Otras veces los problemas van a ser a raíz de que no se ha desarrollado bien esta función o esta habilidad cognitiva, y la forma en cómo vamos nosotros a afrontar o a ayudar es entendiendo qué función ejecutiva o qué habilidad es la que se necesita desarrollar para que el alumno logre el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, espero en realidad que les haya ayudado la clase de hoy, que les haya servido, sobre todo para que tengan esta otra mirada respecto a cómo entender las dificultades del aprendizaje. Desde la escuela yo no puedo diagnosticar o decir, mire, tienes esto y esto y esto. El papel o la función que nosotros vamos a cumplir es entender a la persona que pasa por esto. ¿Listo? Muy bien, les busco el nombre del documental y se los comparto, ya me quedé con esto, no apareció por nada, estaba ahí rebuscando en la memoria y nada que aparece. Y nos estamos encontrando para nuestra última clase. Ya rindieron su examen, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. No se vayan, por favor, para recibir estos alcances de nuestro coordinador, ¿listo? Y nos encontramos en la siguiente sesión. ¿Listo? Que tengan bonita noche. Cuídense. Bien, estimados. Ok, nos vemos, Arnold. Listo, muchas gracias, estimados. Gracias, Magíster, por el apoyo el día de hoy. Excelente como siempre. Vamos a ver ya la última parte, estimados, de la asistencia. Déjenme, por favor, que les voy a compartir el enlace por el grupo. Solo que ahora tengo un pequeño problema de conexión. Listo.